Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a la segunda mesa, cuyo título es «Voy a tratar un aneurisma no roto de bifurcación, ¿cómo lo hago?». Esta sesión la modera el doctor Antonio Romance y presentan las posturas el doctor José Ángel Larrea con uno de los nuevos dispositivos intrasaculares y el doctor Alberto Gil a favor del viejo, entre comillas, remodeling, hoy más actual que nunca. Bueno, hola, buenos días. Personalmente daros las gracias por estar aquí y participar. Y para nosotros, a los malagueños, es un honor que esta reunión sea aquí. ¿Vale? Muchas gracias por vuestra participación. Bueno, con respecto a este tema, yo soy un poco del bando del lado izquierdo, ¿vale? Aquí José Ángel lleva el árbitro lo lleva a su favor, así que a los puntos va a ganar él. Luego te di la pasta. Dos contra uno, no vale. Ayer le di la pasta. Pero bueno, como ya no sé las charlas, las presentaciones ni cómo lo van a defender cada uno de ellos, pero sí, a mí sí me gustaría intentar también, como en el apartado anterior, individualizar. Vamos a hablar en términos generales de aneurismas no rotos, supongo que de cuello ancho, pero en esto va a haber aquí el dispositivo intrasacral. La gran ventaja es que en teoría no necesita cateterización distal al aneurisma, ¿no? Eso tiene sus implicaciones técnicas, pero bueno, hay anatomías más favorables, hay anatomías absolutamente desfavorables, y luego tenemos que ver, por una parte, las características de la anatomía del aneurisma en sí y luego las características del paciente. En eso hay que ir individualizando. Yo creo que ahora hay experiencia como para ir individualizando los casos. Y en eso pues está la edad del paciente y sobre todo si las medidas que nosotros, si requieren antiagregación, pues hay que ver si la edad del paciente y si hay algún inconveniente, porque hay personas que la antiagregación puede ser un grave problema, ¿no? Por trombocitopenias, enfermedad hematológica, perspectiva de alguna cirugía previa o un paciente cuyo pronóstico sea un poco incierto porque sea oncológico. Y bueno, y que cada uno vaya exponiendo por qué confía más en una técnica que en la otra. También cuando uno maneja uno, pues también conoce sus limitaciones. Incluso él mismo cuando la está haciendo tiene sus propias contradicciones, ¿no? Pues si se expone, pues así enriqueceremos el debate. ¿Quién empieza? ¿Rincón de la derecha? Hay que votar primero. Bueno, hay que votar. Estamos ahí. Gana el remodeling, ¿no? Pero por poco. Por poco. O sea que la cosa está reñida. Ahora vienen las presidenciales. Vamos a hacer una primera vuelta y luego una segunda. Vale, ¿me pueden poner la presentación? Vale. Bueno, lo primero de todo, agradecer a Geonautics la invitación y, como siempre, esta estupenda acogida, ¿verdad? Bueno, a mí me toca defender el uso de los nuevos dispositivos intrasaculares en el tratamiento de aneurismas no rotos en una bifurcación. Yo creo que, bueno, entiendo que ha habido un debate previo ya hecho, porque creo que lo primero, y propongo como debate para próximas ediciones, sería decidir si tratamos o no un aneurisma de bifurcación, ¿no? Que sería lo primero a tener en cuenta y que yo creo que eso sí que es un debate importante e interesante, ¿no? Y lo segundo, bueno, considero que es un debate un poquito maniqueo, un poquito simplista, ¿no? Porque, claro, tenemos aneurismas de bifurcación de todo tipo. Tenemos aneurismas pues que son muy redonditos, muy regulares, aneurismas que tienen muchas lobulaciones, muy complicados de atacar, aneurismas de bifurcación con un cuello muy estrecho, aneurismas con un cuello tremendamente ancho, aneurismas muy chatos, aneurismas muy alargados y, lógicamente, lo que decía Antonio, ¿no? Realmente lo que hay que hacer es individualizar cada caso, porque seguramente cada caso pues tendrá una técnica distinta y, como siempre decimos, cuando hay muchas técnicas es que ninguna es la mejor para todo, cada una tiene una indicación y esto es lo que tenemos que buscar, ¿no? Y además no tenemos que olvidarnos que los aneurismas de bifurcación, sobre todo en determinadas localizaciones, pues también tienen un abordaje quirúrgico y los cirujanos también tienen sus técnicas, Tienen no solo el clipaje simple, el clipaje múltiple. A esto nosotros, cuando lo hacen en el departamento, le llamamos la peineta.
Y bueno, pues ellos también hacen cosas y lo importante es establecer la indicación en una sesión, en un grupo de trabajo, en el que cada uno aporte su valor y se pueda decidir lo mejor para el paciente, individualizándolo y en cada caso. ¿Vale? Y además, por si fuera poco, cada uno pues somos distintos, cada uno tenemos nuestros gustos, los hay que prefieren el sombrero largo, los hay que prefieren el bombín, hay quienes van las plumas, bueno, quiero decir que cada uno tenemos nuestra formación, tenemos nuestras influencias, hemos estado con gente que son muy pro de alguna técnica que de otra y bueno, pues todo eso nos va de alguna forma modelando y haciendo tender a una técnica o a otra y eso también es un factor pues que influye mucho, ¿verdad? Esto es del GENI del 2018 en San Sebastián, que hicimos también un fotocall como el de ayer, pero con algún elemento más incorporado, ¿no? Como veis. Pero bueno, a mí me toca defender la utilización de estos dispositivos intrasaculares que les hemos denominado modernos, pero bueno, que no son tan modernos, porque ya el web ya estaba en el año 2010 y ya, bueno, pues tenemos una cierta experiencia, ¿verdad? El problema de esta presentación es que no tenemos mucho estudio comparativo, no vamos a tener, y yo creo que nunca va a haber un estudio randomizado que compare los aneurismas intrasaculares con el remodeling, ¿no? Pues precisamente por eso, porque yo creo que antes del randomizado ya hemos seleccionado a los pacientes para una técnica o para otra, ¿verdad? Entonces, yo lo que sí voy a intentar defender el uso de dispositivos intrasaculares en algunas localizaciones y en algunos pacientes individualizados y que yo creo que, bueno, pues es una técnica que nos puede ofrecer ventajas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque pienso que los dispositivos intrasaculares nos ofrecen la posibilidad de colocar un plano de diversión de flujo perpendicular al cuello del aneurisma, que es una estructura muy regular, lo quiero decir en cuanto a estructura, en cuanto a morfología, ¿no? Es una estructura plana que nos ofrece una posibilidad de diversión de flujo, además con una densidad de malla que es muy alta, 60% aproximadamente en la periferia, casi el 100% en el centro, y eso pues favorece la dinámica de flujo a nivel de las bifurcaciones. Además nos ofrece un andamiaje muy bueno para que se desarrolle la neoendotelización, no interfiere en las ramas arteriales de la bifurcación. Pongo en asterisco, no requieren doble antiagregación, aunque nosotros ya prácticamente a todos los pacientes que hacemos un dispositivo intrasacular les traemos al menos con antiagregación simple, porque entendemos que esa superficie es muy amplia de contacto con la sangre y es muy posible que se formen trombos, ¿verdad? Aunque el dispositivo no asome al torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, bueno, pues si las cosas van mal, que también pueden ir, se puede seguir utilizando otros dispositivos, como los CODI simples o balones, o un stent también si fuera necesario. ¿Y qué ventajas le veo al uso de dispositivos intrasaculares? Pues que, bueno, aunque pueda parecer lo contrario, yo creo que es una técnica sencilla, muy sencilla, pues porque es llegar con el microcatéter al interior de un saco aneurismático y liberar el dispositivo, que es rápido. El día que programas un dispositivo intrasacular, probablemente esa mañana puedas programar otra cosa, porque luego, si todo va bien, vas a poder hacer cosas, que es reproducible. Con esto quiero decir que, bueno, pues si nos ponemos con un aneurisma que hemos decidido hacer un intrasacular, probablemente todos más o menos vamos a calcular seguramente pues un dispositivo parecido y lo vamos a hacer de una forma bastante parecida, ¿no? Y luego pienso que en alguna ocasión puede ser más económico, sobre todo en aquellos aneurismas grandes en los que con otras técnicas vamos a usar más dispositivos, más número de coils. Bueno, pues si sumas el precio de todo, probablemente pues si utilizas en un aneurisma grande un dispositivo intrasacular, te salga más barato. Los contras, bueno, lo que todos sabemos, la limitación la indicación es muy limitada, es solo para unos determinados aneurismas que cumplen unas características que ahora vamos a ver, y que es muy exigente en la elección del dispositivo. Tenemos que calcular muy bien el tamaño del dispositivo para que quede bien, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían los aneurismas más favorables para el uso de este tipo de dispositivos? Pues serían aquellos que se encuentren bien centrados en la bifurcación, ¿verdad?
que tengan una morfología regular, que no sean irregulares, que tengan muchas lobulaciones, que su angulación respecto a la bifurcación, al plano de bifurcación, sea paralelo, ¿no? Que sea en el mismo plano, que no caiga hacia adelante o hacia atrás ese aneurisma, y que la sección del cuello del aneurisma pues sea lo más redonda posible, que no tenga una tendencia a ovalarse, ¿de acuerdo? Con esto pues podríamos establecer una escala que desarrolló, como veis, aquí desarrolló Moret, en la que si asignamos un punto a cada una de esas características, pues a más puntos, pues más, pues más indicado podría estar el uso de un dispositivo intrasecular, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento físico, la teoría, lo que tenemos que conseguir con el dispositivo intrasecular es que el dispositivo se active. Que se active quiere decir que el dispositivo sufra una cierta presión en sus aspectos laterales para que el flujo no lo colapse y no pueda producir una recanalización por defecto de esa activación, ¿de acuerdo? Cuando el dispositivo se activa y sufre esa mínima presión lateral, va a elongarse y por tanto tenemos que calcular ese fenómeno. Tenemos que calcular el dispositivo, como todos sabéis, en base a las medidas del aneurisma, aplicando 1 milímetro más o menos más de dispositivo respecto a la media del diámetro del aneurisma y 1 milímetro menos para darle esa capacidad de elongación respecto a la altura del saco aneurismático. Porque si no, pasa esto. Si colocamos un dispositivo en un cilindro de 8 milímetros, un dispositivo de 8 milímetros, no existe esa aposición, no existe esa activación. Cuando el dispositivo sufra una presión, en este caso sanguínea, pues el dispositivo se va a deformar y va a producir una recanalización. Sin embargo, si el dispositivo está activado, al tener ese milímetro de más respecto al saco aneurismático, pues va a quedar, como digo, activado y entonces no se va a producir ese fenómeno. Algunos aspectos técnicos que hacen que la técnica, yo entiendo que la hagan segura y sencilla, pero que hay que tener en cuenta. La primera, fundamental, tener un control en biplano del posicionamiento y de la liberación del dispositivo. El uso de catéter de acceso distal, que nos va a permitir manejar las tensiones. El hecho de preformar la punta del microcatéter nos va a permitir centrar mejor el dispositivo, controlar las tensiones del sistema. Importante renovar el road mapping una vez que hemos subido todo el sistema, ya que varía la anatomía y podemos, si estamos usando un road mapping previo, podemos estar liberando el dispositivo en una localización en la que creemos estar, pero no es cierta, con el riesgo de perforación fundamentalmente. Siempre comprobar la colocación final del dispositivo realizando un DIN-ACT con contraste diluido, que nos va a permitir definir perfectamente cuál ha sido el posicionamiento concreto del dispositivo, y luego podemos usar otros dispositivos que nos ayuden a bascular un poquito el web en caso de que pues asome un hombro hacia la arteria. Podemos jugar un poquito con otros dispositivos para terminar de colocar bien su posición a nivel del cuello, ¿no? El cuidado que hay que tener fundamentalmente a la hora de la liberación es tener en cuenta que el microcatéter, hay un milímetro distal que no se visualiza y que puede, si lo tenemos muy distal, podemos perforar sin darnos cuenta del aneurisma. Y luego la primera parte de la liberación, cuando el dispositivo adopta esta forma de punta de lanza, pues hay que tener cuidado que esto en el biplano lo veamos siempre centrado y alejado de la pared, para evitar un posible trombo. Una vez que, como decimos, el dispositivo florece y ya esa punta no ejerce tanta presión sobre las paredes, la verdad es que es muy atraumático y se puede liberar con bastante seguridad. Bueno, este sería el típico caso de una liberación, que no todos habéis visto ya muchos, no vamos a poner muchos casos. Este sería un TOB de la basilar, en el que también pues hacemos el control de road mapping antes de la liberación, el control con el DIN-ACT para ver el resultado y el control final, ¿vale?
Como digo, no estamos, podemos utilizar otros dispositivos de apoyo si las cosas no han quedado como queríamos. En este caso, por ejemplo, cuando vemos que un hombro del dispositivo, la base del dispositivo, asoma sobre una de las ramas, podremos ayudarnos de un balón en la liberación que permita la basculación del dispositivo y una corrección en su posición y una alineación con el cuello del aneurisma. Y si necesitamos colocar un stem a lo largo de una de las ramas de la bifurcación, porque en el control final vemos que el dispositivo pues está asomando y nos va a tapar esta arteria, pues también podemos, no estamos impedidos para colocar un stem de apoyo. ¿De acuerdo? Las cosas a veces no van bien y en los controles que hacemos pues, podemos ver recanalizaciones, a veces porque el dispositivo se ha compactado o bien porque ha rotado un poquito, como en este caso, en el que vemos cómo el dispositivo ha quedado un poco rotado y se genera un saco, un remanente de saco aneurismático, pero que podemos tratar con esta morfología sin ningún problema, con una técnica simple de coiling asistida con balón. Y la evolución pues se ha resuelto, ¿verdad? Como sabéis, hay una clasificación para determinar el grado de oclusión en los controles finales. El que más se usa es el de Raymond, en el que se considera pues, un nivel 1, un nivel 2 de oclusión como un buen resultado, y el grado 3 sería la recanalización, que sería un resultado pobre. Como os digo, no hay estudios randomizados, ni creo que los vaya a haber, y por lo tanto nos tenemos que basar en los datos que nos ofrecen los registros. Y de los registros todos conocéis, este sería el primer registro un poco ya con un número importante que se publicó, que es la suma del webcast más el webcast 2, en el que se obtiene un grado de oclusión favorable superior al 80%, con una tasa de morbimortalidad y de complicaciones pues, muy baja, que demuestra que la técnica pues, es efectiva. Recientemente, el mes pasado, se ha publicado ya otro artículo con una serie de pacientes más amplia, más de 300 pacientes, en el que el artículo lo que trata es de determinar cuál es el grado de oclusión en distintas localizaciones. El artículo concluye que parece que las localizaciones más favorables son el top de la basilar y la división de la arteria carótida, es donde mejor parece que va el dispositivo, precisamente aquellas donde más flujo tenemos a priori, y si analizando también los grados de oclusión, buen grado de oclusión también están por encima del 80%, con una tasa de complicaciones también tromboembólicas, alrededor de un 7% en el grupo completo, y una incidencia de hemorragia menor del 3%. Nosotros tenemos recogido los casos que hicimos en el hospital hasta antes de la pandemia. Los pocos que hemos hecho después, que hemos reiniciado web después de la pandemia, pues serían estos. Hemos hecho 32 pacientes, no llegamos al 80, pero casi, de un buen grado de oclusión, con complicaciones isquémicas, la mayoría leves, de un 12%, y afortunadamente no hemos tenido ninguna complicación hemorrágica en la liberación del dispositivo. Sí que hemos requerido el cambio de dispositivo por haber hecho un mal cálculo, y hemos tenido que poner un segundo dispositivo en 6 casos, lo cual evidentemente encarece mucho el procedimiento. Y un web no lo conseguimos implantar, por uno de esos aneurismas en el que su ángulo respecto al plano de la bifurcación caía hacia adelante en una bifurcación carotídea, y eso nos impidió la técnica. El web no conseguíamos abrirlo, nos hacía ese efecto banana y no conseguimos ponerlo, y terminamos el procedimiento con un remodeling y con coiling con buen resultado también. Y bueno, y el otro dispositivo del que tenemos menos experiencia y hay menos datos en la literatura, pues todos conocéis, que son el neck stent como dispositivo intrasacular tipo copa, que para asistir el coiling del aneurisma, y el contour como ya dispositivo de diversión de flujo puramente. La ventaja es que no es un dispositivo cerrado, no tiene una medida cerrada, y por lo tanto tenemos una cierta capacidad, un rango de cuello en el que podemos jugar con un determinado dispositivo. Eso hace que el cálculo
no sea tan complejo y tú puedas jugar un poquito más con el tamaño del dispositivo. ¿Vale? Nosotros, bueno, otra de las ventajas es que en los tamaños de aneurisma grande no tienes que usar sistemas de 0,33, aunque curiosamente, respecto al web, en tamaños pequeños de aneurisma tienes que seguir con los microcatéteres de 21, cosa que web te permite usar microcatéteres de 0,17. El único estudio que tenemos hasta ahora es el estudio CERUS, en el que bueno, pues alcanza unos niveles de cierre favorable, pues muy parecidos a los que hemos visto en web, con unas complicaciones también similares. ¿De acuerdo? Y esta sería, bueno, pues algún ejemplo que os traigo de nuestra experiencia, que empezamos con neck stent para hacer en un aneurisma que estimábamos que su angulación era mala. Hicimos un neck stent para asistir el coiling con un buen resultado, control DIN-ACT siempre para ver la buena aposición del dispositivo. Este simplemente demuestra la deformidad que genera el microcatéter que hemos pasado en J-Lin para luego meter los coils, y este sería pues, el control a 6 meses de cierre completo después de haber hecho este tratamiento. Este es un caso en el que habíamos puesto un barrel y lo que hicimos fue, debido a la recanalización, a pesar del barrel, metimos un neck stent. Como teníamos el barrel, no teníamos ningún problema a la hora de bajar el dispositivo. Sabíamos que el barrel nos iba a retener el dispositivo a nivel del cuello y después completamos la embolización del saco. Una técnica sencilla de realizar y aportando pues, un mayor grado de diversión de flujo a nivel del cuello. Y luego, como os decía, bueno, un problema que tiene el dispositivo es que genera un artefacto importante en resonancia que lo están corrigiendo. Y luego lo que os decía, la capacidad de variar un poco más la amplitud del dispositivo. Tú puedes un poco jugar a tu gusto hasta cierto límite en qué grado vas a dejar que se abra o que se cierre ese dispositivo. Cuando el aneurisma es largo como este, pues puedes utilizar un dispositivo más amplio que haga una forma más conificada, más en cucurucho, como en este caso. Pero cuando tenemos un aneurisma, este sería el efecto diversor de flujo que se demuestra en este caso, pero cuando un aneurisma es chato, es muy chato como este lo tratamos porque demostró un crecimiento, en principio la idea era no tratarlo, pero demostró un crecimiento en 4 años y decidimos tratarlo. Cuando en un aneurisma de este tipo tienes dudas que un sistema tipo web te pueda entrar porque tienes un fondo de saco de aneurisma muy pequeño, en estos casos, el utilizar un dispositivo tipo Contour, con una medida límite por debajo que te pueda permitir abrir más el Contour, pues puede ser una solución, como en este caso. Al abrir tanto el dispositivo, hubo un momento en que el dispositivo perdió su contacto con el aneurisma, pero no hubo problema en recolocarlo y completar el cierre del aneurisma con esta imagen de control. Por lo tanto, como decía, creo que son dispositivos que están limitados a una serie de aneurismas muy concretos, que no vamos a tener nunca una comparación con la técnica que nos va a presentar Alberto, pero espero haberos convencido de que hay aneurismas que por sus características pues, son una excelente alternativa para el uso de dispositivos intrasaculares. Y nada, muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Alberto la invitación. Es la primera vez que estoy aquí y la verdad que después de tanto tiempo encerrados ha sido un placer vernos de nuevo, tomar una copa y hablar de cosas que antes podíamos hablar de la vida cotidiana y hace tiempo que no hablamos. Gracias por la organización, Alberto. El único que no acompañó fue el viento del mar, que hacía una rasca allá arriba, pero bueno, también se agradeció para poder estar más tiempo. Y bueno, y la verdad que también agradecer a José la presentación. Creo que estamos de acuerdo en todo. Yo no creo que esto sea un motivo de controversia, de conflicto. Creo que son alternativas y técnicas complementarias y sí que me gustaría hacer hincapié en lo que dijiste tú. ¿Estamos seguros de que poniendo hoy en día un dispositivo intrasaccular en aneurisma de cuello ancho es suficiente para curar el enfermo? Yo creo que va a haber que poner un stent seguro. Eso es mi primera reflexión. Yo llevo 23 años ya haciendo neurointervencionismo
y a lo largo de estos 23 años he visto pasar múltiples dispositivos que se habían diseñado para tratar aneurismas de bifurcación. Como bien ha dicho Josan, hay neurocirujanos buenos que operan aneurismas de la cerebral media y estamos compitiendo con ellos. No estamos compitiendo con ellos solo para meter un par de coils y dejar el aneurisma protegido, sino estamos compitiendo con ellos en el largo plazo. La mayoría de estos ya están quitados del mercado o están demostrando que los resultados a largo plazo no son buenos. ¿Qué pensaría un neurocirujano si viera que lo saben, que tenemos desde hace tantos años siguiendo y cada vez aparecen nuevos dispositivos para aneurisma de bifurcación? Perdemos confianza y perdemos credibilidad. Si no tenemos todavía la seguridad de cómo tratar un aneurisma de bifurcación, igual no deberíamos tratar los aneurismas de la media. Por otro lado, en el año 97 fue cuando se publicó la técnica de remodeling. En el año 97, hace 35 años. Y ya obteníamos estos resultados. El doctor Moret ya obtenía estos resultados. Fíjense, este aneurisma de cuello extra ancho, localización no quirúrgica, y este era el resultado. Después de tantos años, ahora necesitamos cambiar cosas. Yo honestamente creo que no. Estos son los resultados de la serie de los primeros 52 pacientes. La tasa de oclusión fue la misma que con el coiling simple, 77% de aneurisma completo y 17% de cuello en los dos ramos, pero los resultados definitivamente eran mejores porque los aneurismas tratados con remodeling eran más grandes y tenían cuellos más anchos. ¿Cuál es la principal ventaja? Cuando tratamos un aneurisma no solo hay que ocluir el saco, hay que tratar el cuello y cerrar completamente el cuello. Ese es el objetivo de tratar un aneurisma. No cuando estás empezando a embolizar aneurisma, cuando tienes un aneurisma roto y eres poco experimentado. En ese momento no necesitamos hacer esto, pero para un aneurisma no roto es un fenómeno clave. Y el remodeling, como describían los autores, permite una densidad de packing del aneurisma, del cuello del aneurisma, evitando que las espiras se prolapsen y evitando que el coiling en el cuello sea menos denso. ¿No me va? No funciona. Ahora. Y fíjense, el platino es un metal que se adapta a la anatomía y que luego permanece estable. No hemos tenido, solo recuerdo un caso en el que se hayan cambiado las espiras en el seguimiento a largo plazo. La estabilidad después de remodeling es la regla. Vamos a hacer un ejercicio de tratar de comprender esto mejor. ¿Podemos apagar las luces aquí? Esto sería un aneurisma de la bifurcación de la media izquierda. Para analizar la anatomía del aneurisma no solo sirve la proyección de trabajo, que es la que vamos a emplear, que sería la de la izquierda, sino hay que tener en cuenta también la proyección axial del aneurisma. La proyección axial del aneurisma es la que define no solo la cúpula del aneurisma, sino también el cuello y los recesos laterales del cuello. Aquí se ve que el aneurisma es una enfermedad de la arteria, no es una enfermedad aislada de un segmento de la pared de la arteria, sino que abarca toda la circunferencia de la arteria. Y aquí se ve perfectamente ese detalle. Cuando metemos coils, y todos hemos tenido estos resultados, hemos hecho la proyección de trabajo y hemos considerado que ese aneurisma estaba totalmente cerrado, pero si le buscamos las cosquillas al aneurisma, en muchos de los casos vamos a encontrar un resto de cuello o resto de aneurisma. ¿Cómo se diferencia el resto del cuello del resto de aneurisma? ¿Dónde ponemos el límite? Aquí consideramos Raymond 1, aquí Raymond 2. ¿Cómo lo hacemos? No tiene tampoco mucho sentido, dependiendo del core lab que lo analice, va a haber uno u otro resultado. Esa es la parte fundamental que hay que tratar de un aneurisma para conseguir una estabilidad a distancia. Esto no es obligatorio hacerlo en agudo, pero sí que hay que intentar conseguirlo en no rotos. ¿El TriSpan es capaz de hacer esto? Por supuesto que no, por eso se fue del mercado. El Pulse Rider, aparte de impedir después hacer otra maniobra con un stent en la arteria parenteral, ¿va a permitir hacer esto? No, como mucho va a poder contener los coils en esta proyección, pero aquí vamos a tener los recesos laterales. Lo mismo con el Piconus, lo mismo con el Picambas, lo mismo con el Luna, que también se fue ya del mercado, y para mí, el Barrel también salió del mercado, y ahora tenemos el Webb. El Webb tampoco nos va a hacer las orejas de perro.
Por eso se dice que cuando queda un resto de cuello el resultado es aceptable. Eso no es justo. El balón sí que nos va a permitir hacer las orejas de perro. ¿Por qué? Porque el microcatéter lo podemos cambiar de sitio. Podemos desinflar el balón, cambiar el microcatéter, rellenar esta parte con coils pequeños y blandos, y si queda un resto aquí también podemos hacerlo. Si ponemos un stent desde el principio, no vamos a poder manipular de esa manera. Este es el resultado de antes. Fíjense cómo después no solo hemos hecho el aneurisma, sino también hemos rellenado el resto del cuello. Los resultados de la primera serie de remodeling, lejos de tener más complicaciones trombólicas asociadas al uso de 2 microcatéteres, porque eso era una de las dudas, si usamos 2 microcatéteres tendremos más complicaciones. No solo se demostró eso, sino que se vio que eran menos. ¿Por qué? Porque el control de la anatomía es mejor. Las espiras no protuyen al vaso, no se generan trombos. Y otra de las principales... Yo aprendí remodeling en Asturias porque teníamos un equipo que no tenía 3D. Yo empecé a trabajar sin 3D. Cuando trabajas sin 3D, el pasar un balón a lo largo del cuello es lo que te da la seguridad completa. ¿Cómo podemos entender este aneurisma? Fijaros que el cuello no se ve en la proyección de trabajo. No hay una proyección de trabajo. Por muchas vueltas que le des al 3D es imposible. Pero si pasamos 2 balones, fijaros qué capacidad de entender el cuello para el primer coil. La primera angiografía de control, una vez que está liberado el primer coil, no vemos nada. Es imposible saber si las ramas están libres o no están libres, incluso con un web. Se puede hacer un expert-CT, por supuesto, pero en la angiografía no se ve absolutamente nada. Pero fijaros qué sencillo es entender la anatomía con los balones inflados. Sabemos que todo lo que está de aquí dentro es aneurisma y todo lo que queda fuera son las ramas y que están preservadas. Así hacemos hasta que rellenamos todo el aneurisma. Y antes de liberar los balones, confirmamos que las ramas están libres. Y este aneurisma que hicimos con Eva en Cruces, este es el seguimiento a 4 años de este aneurisma. No siempre recanalizan los aneurismas tratados con remodeling. De hecho, la recanalización con remodeling es en torno a un 20%. Y muchas veces es un cuello que va creciendo poco a poco. Desde el 2009 se sabe que la técnica con la que se compone el remodeling, que es el coiling simple, que es la técnica más sencilla y menos traumática, es la misma morbimortalidad. El remodeling no aporta mayor morbimortalidad. También sabemos desde hace tiempo que los aneurismas tratados con endovascular tienen un riesgo de resangrado mayor que la cirugía y también se sabe que este riesgo está relacionado con el grado de empaquetamiento. Un 3% de resangrado cuando conseguimos embolizar el 91% frente a un 17% si queda un resto de aneurisma. Por eso hay que tratar de ocluir más los aneurismas y para eso el remodeling es la técnica que ha demostrado que permite mayor empaquetamiento. 94% de oclusión está aceptable frente a un 82% con coiling simple y teniendo en cuenta que había mayor número de aneurismas de cuello ancho y aneurismas de tamaño más de 10 milímetros. La técnica a veces es muy complicado, no es tan complicado. Pasamos un balón a una rama, no hace falta siempre hacer doble remodeling en la bifurcación. Es más importante el primer framing coil. Reducimos el tamaño del cuello con el balón, metemos un primer framing coil helicoidal, que sea lo más rígido posible, y en torno a esa base empezamos a hacer el relleno con coils más blandos y más cortos para obtener esta oclusión completa con un solo balón. Otras ventajas del remodeling: podemos poner el microcatéter en el cuello. Cuando ponemos el microcatéter dentro de la cúpula, aparte de que en el momento agudo podemos tener una rotura cerca de la zona de rotura, las espiras a veces se prolapsan. El control con el microcatéter en el cuello, que te permite que el balón estabiliza, al inflar el balón el microcatéter se estabiliza en el cuello, nos va a permitir embolizar desde el cuello. Y esto es muy importante, no solo para el framing coil, sino para el finishing. Este es un paciente roto, aneurisma roto en agudo. Fijaros qué corta distancia de cuello a cúpula. Si empiezas a meter aquí sin balones, se va a venir el micro atrás, la estabilidad es muy complicada y se pasa un mal rato. Con los 2 balones inflados, el microcatéter es totalmente estable en el cuello del aneurisma y fijaros el grado de oclusión, y no solo el grado de oclusión del aneurisma, sino también de las orejas de perro. Aquí se ve muy bien la proyección axial con uno de los balones. En este caso las orejas de perro son grandes, pero también se pueden hacer. Y ahora ya pasamos a los aneurismas no rotos. Esto es un aneurisma de comunicante anterior, de cuello ancho. Este es el resultado tras empaquetado. Había una parte proximal, el microcatéter estaba empaquetando mucho aquí. Si hubiéramos puesto un stent y salimos, va a ser muy difícil volver a entrar, pero con el balón podemos retirar la punta del microcatéter, entrar en el resto del cuello y rellenar con unos coils más, lo cual no requiere ningún tipo de esfuerzo. Y finalmente ponemos un stent a través del balón. Este es el resultado final. ¿Por qué ponemos un stent?
El análisis a distancia al año y medio del estudio Clarity demostró que los aneurismas grandes de más de 10 milímetros y de cuello mayor de 4 milímetros, 1 de cada 3 recanalizaban al año y medio. Esto fue un fiasco para todos. En ese momento la escuela francesa había abandonado totalmente la cirugía, estaban embolizando el 100% de los pacientes, pero se encontraron con estos resultados. 1 de cada 3 enfermos vuelve al año y medio con un aneurisma recanalizado, además de forma importante. Pero también de la escuela francesa tenemos este estudio que para mí fue revolucionario, que demostró que el añadir un stent reduce el índice de recanalizaciones de un 33,5 a un 14,9, más de la mitad. Y a partir de ahí empezamos a poner stent, inicialmente con una mayor tasa de complicaciones, que era inaceptable en este momento, pero con todo lo que hemos aprendido con el manejo de la doble antiagregación, los resultados son mucho mejores. Este es un estudio americano comparando las diferentes técnicas de stenting con J-Lin, metiendo el microcatéter a través del stent, después de coiling simple y después de balón. Los mejores resultados fueron al stent con balón. ¿Por qué? Porque el grado de empaquetamiento es mayor con el balón y porque también el número de complicaciones tromboembólicas era menor y los resultados a largo plazo también eran mejor. El efecto sinérgico de poner un stent después de hacer remodeling se ha valorado en la literatura y se ha confirmado en varios estudios. Este es otro de la escuela francesa, misma mortalidad. Aneurisma residual, un 6,1% en pacientes que se había hecho primero remodeling y luego puesto el stent en el cuello, frente al 22,7% de aneurismas que se habían tratado con stent de primera intención sin balón. Y este artículo de René demuestra lo mismo, analiza pacientes en los que tuvieron que poner un Neurofor porque había un prolapso de espiras al final de un procedimiento hecho con remodeling, una serie de aneurismas complejos, el aspect ratio medio de 1,2, la mitad de los aneurismas casi de cerebral media, grandes, entre 6 y 10, y 1 de cada 3 más de 10. Y estos son los resultados a largo plazo que son muy interesantes y para mí son definitivos de la estrategia que hay que seguir con los aneurismas no rotos. Aneurismas completamente ocluidos, estabilidad a 3 años, el 93,7%. Aneurismas con resto de cuello, estabilidad 61,5% y mayor trombosis con grado de oclusión completa un 30%. Esto es muy interesante, que demuestra el efecto sinérgico del remodeling con el stent después. En líneas generales, a los 3 años, el 92,4% de los pacientes estaban curados, que son cifras idénticas a la de la cirugía de los aneurismas. En cuanto a qué tipo de stent usar para mejorar el resultado a largo plazo, yo probé todos cuando estuve en el clínico con Luis. El Enterprise, no se abren las curvas, teníamos problemas tromboembólicos. El Solitaire tampoco se abren las curvas, no coge el cuello, lo dejamos de usar. Y-stenting, muy bonito en la angiografía, pero fijaros en el Expert CT cómo se estenosan los dos stents en la curva. A mí no me gustaría que me dejaran esto en el cerebro. No me gustaría, por mucha antiagregación que me pusieran. Esta paciente vino a las 3 semanas con una trombosis de la basilar. Stent de celda abierta, mucho mejor adaptables en las curvas, pero prolapso de la celda dentro del aneurisma, que no te va a permitir cerrar totalmente el cuello del aneurisma. El Atlas es mejor, pero también si metes coils pequeños, porque la celda es mayor, los coils pueden protruir dentro de la arteria y cerrar una de las ramas. Esto nos pasó con Eva en Bilbao. Para la gente que empieza, para la gente joven, para la gente que está... Bueno, yo entiendo que las nuevas tecnologías llamen la atención y que sean algo, bueno, pues novedoso, pero hay que tratar de avanzar en el remodeling. ¿Por qué? Porque en agudo, añadir un stent implica doble antiagregación y el riesgo reportado de complicaciones es muy alto. Yo creo que esto no es asumible. Y en agudo, porque somos muy buenos y hemos hecho una labor muy buena en los últimos años, hemos superado a los cirujanos y a los cirujanos no le puedes decir que se meta a operar este aneurisma cuando no opera ningún aneurisma de los incidentales. Y este es un aneurisma roto. ¿Cómo podemos hacer esto? Doble stent en agudo, con doble antiagregación, y si luego hay que poner un drenaje, ¿qué hacemos? Se puede hacer con remodeling. Esta es la imagen de remodeling de una de las ramas durante el inflado y el desinflado, y este es el control final solo con aspirina. Este es un ejemplo, no siempre tenemos que empaquetar en agudo y es algo que realmente estamos haciendo cada vez menos. En agudo rellenamos el aneurisma, dejamos un resto
y a los 6 meses tratamos y completamos el tratamiento. Ya podemos doble antiagregar, poner heparina, subir la tensión durante el procedimiento y con los 2 balones rellenar completamente el cuello y luego poner un stent haciendo las orejas de perro, y este stent nos va a dar la estabilidad a largo plazo. Este es un control al año y medio. Este es otro caso que demuestra el efecto sinérgico del stent. Una vez que pusimos el stent, fijaros la diferencia, este es el control después del stent, no entra una gota de contraste en el cuello, y este es justo antes de poner el stent donde se ve un remanente de contraste en el cuello. Esto es el resultado, es definitivo a largo plazo. Este es otro ejemplo igual, un aneurisma de cuello extra ancho con los 2 balones, un buen packing, quedan algunos restos de contraste dentro del cuello y al poner el stent prácticamente todos han desaparecido. Este es otro de terminación carotidia, que al acabar quedó compartimentalizado una zona y fíjense, al poner el stent totalmente cerrado, nada de contraste dentro del aneurisma. Por eso preferimos el stent trenzado. Y este es otro ejemplo, fíjense que a lo mejor se puede hacer con contour, pero me parece muy arriesgado usar esta alternativa en este caso. Este es el resultado de remodeling y al poner el stent, nada de contraste en el cuello. Y por último, quisiera hacer una reflexión aparte también de los flow diverter. Los flow diverter también se están sobreindicando y yo creo que es un error en muchos territorios del sifón. Este es un paciente con un aneurisma fetal, o sea, un aneurisma en una cerebral posterior de origen fetal que fue embolizado en agudo y queda un resto de cuello. Aquí se ve el resto del cuello. ¿Quién pondría un flow diverter en este caso? Ahora diréis que ninguno, pero luego, en el momento, es lo que más se emplea, flow diverter. Se ha demostrado que en estas localizaciones, incluso en comunicantes posteriores de cierto tamaño, los resultados no son buenos. Y luego le decimos al paciente que está protegido. A lo mejor ya estaba protegido, a lo mejor no había que haberlo tocado en la recanalización. Pero hemos visto recanalizaciones estas que sangran. En Asturias hubo varias, y a estos pacientes, si no hay que seguirlos toda la vida. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo que nos permite el remodeling es entrar en la rama, en este caso fuimos por comunicante anterior, pusimos el balón, una vez que está el balón controlando totalmente el cuello del aneurisma, empaquetamos el resto del aneurisma y a pesar de que queda un teñido en el cuello, luego le ponemos un stent y fíjense el control final, totalmente ocluido con resultado estable a 2 años. En resumen, el remodeling es una excelente alternativa para todo tipo de aneurismas, para todo tipo de contextos. Previene la protrusión de coils en todo tipo de anatomías. Se pueden cerrar aneurismas complejos en agudo sin doble antiagregación y con los balones de doble luz se pueden liberar un stent de forma muy sencilla al final del procedimiento para mejorar el resultado a largo plazo. Ahora viene el debate y para abrir el debate, estos son imágenes del estudio del Webb a 3 años. El estudio de Webb a 3 años dice que este aneurisma está totalmente ocluido. Lo pone aquí, Complete Aneurysm Occlusion. ¿Quién piensa que este aneurisma está totalmente ocluido? Bueno, ahí puede haber dudas. Bueno, yo considero un grado UMED 0,5 de Raymond está ocluido. Venga, vale, vamos a por este. Este también. Complete Aneurysm Occlusion. Después de haber metido un Webb, haber fracasado el Webb y haber rellenado con coils y haber puesto 2 stents en Y, se incluye en el estudio. Este aneurisma está incluido en el estudio. Hay que incluir estos aneurismas en un estudio cuando se habla de que un single treatment va a conseguir el objetivo a corto plazo de no tener complicaciones y a largo plazo de oclusión completa. Se puede debatir, pero este aneurisma no está ocluido. Este aneurisma claramente no está ocluido. Cuando se analiza la tasa de recanalización del estudio que ha presentado Josean, del análisis a 3 años, se quitan los pacientes que han tenido que ser retratados en el periodo de 0 a 3 años, que son 9 pacientes. Si tú añades esos 9 pacientes al global del estudio, la tasa de recanalización es un 30-40%. La misma que con el coiling simple. Entonces, para mí, yo no soy no estoy en contra de los dispositivos intrasaculares. Los coils son dispositivos intrasaculares, pero la enfermedad está en la arteria y si no ponemos un stent en la arteria, no vamos a curar ese aneurisma. Podemos estabilizarlo 1 año, 2 años, podemos decir que un resto de cuello, como ha dicho antes Antonio Romance, podemos estar de acuerdo en que una paciente de 76 años con un aneurisma de la media grande
complicado de acceder, puede ser una opción poner igual Sebas, ya lo hemos hablado, también está de acuerdo con eso, pero en líneas generales esos son casos excepcionales. En líneas generales hay que ir a por alternativas que sean de poca mortalidad, que no dudo que el web lo sea, pero que también aporten un resultado a largo plazo estable. El artículo que has puesto de combinar el web y el stent, pues claro que sí. Si el web deja un resto de cuello porque no consigue hacer los recesos laterales, es muy probable que con un stent trenzado consigamos cerrar eso a largo plazo. ¿Por qué no? Muchas gracias. Bueno, a ver, abrimos el debate. Mi opinión es que pueden ser complementarios. Porque realmente, como dice Alberto, lo que ha demostrado las tasas de recanalización con los coiling usando remodeling muestra las carencias del coiling. Y entonces la búsqueda de esas carencias del coiling y de las dificultades que lleva la cateterización de las ramas de la bifurcación, que a veces la anatomía es muy favorable, pero a veces muy desfavorable, pues se busca dos alternativas al coil. Y estos dispositivos creo que es un buen complemento, y mi experiencia es que las recanalizaciones de un stent tratado con estos dispositivos es bastante más fácil de retratar que cuando son recanalizaciones con coil, que luego la navegación intrasacular y todo eso es mucho más dificultosa. Y si ha quedado espiras que medio cubren el cuello, luego te bloquean el acoplamiento adecuado del stent a las paredes de los vasos. Bueno, venga, vamos a preguntas. Yo creo que Alberto ha presentado unos casos espectaculares de remodeling, lo que indica una capacidad, una habilidad extraordinaria y fuera de duda, ¿no? Lo que me plantea la duda es la reproducibilidad, ¿no?, de la técnica al conjunto de profesionales, ¿no?, a la gente que está empezando, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Y luego te quería hacer una pregunta. Cuando planteáis un stenting después de un remodeling, ¿cómo planteáis la antiagregación de ese caso? ¿La hacéis sobre la marcha? ¿La hacéis previamente? Respecto al primer punto, yo creo que es el punto principalmente clave que a lo mejor tenemos que debatir. La gente dice que la curva de aprendizaje de una técnica es muy larga, entonces prefiere elegir otro camino más corto. Yo creo que eso es un error. Yo creo que en España falta una escuela de intervencionismo. No tenemos una academia de neurointervencionismo, no tenemos una forma de hacer las cosas. Y realmente yo en los servicios que he estado, a todos la gente que ha trabajado conmigo, hemos hecho siempre lo mismo. Y creo que hacer siempre lo mismo te da una curva de aprendizaje progresiva y una habilidad que vas adquiriendo de poco a poco. No se trata de hacer estos casos al segundo año, pero se trata de ir adquiriendo una habilidad progresiva, y en todos los centros en los que he estado creo que lo he conseguido. Nosotros tenemos ahora mismo a dos compañeros más jóvenes, y uno de ellos, que es el tercero, hace no a lo mejor lo mismo, pero prácticamente lo mismo. Maneja el remodeling con una soltura. Si tú lo aprendes bien, una técnica, el aprendizaje es más rápido y es más estable. Me parece un error que porque algo sea más simple y requiera menos tiempo de aprendizaje sea lo que hay que aplicar al enfermo. ¿Cuántos casos habéis visto de Pulse Rider o de Piconus o de que a largo plazo el aneurisma se desparrama y es imposible casi ya de tratar? Eso sí que me parece un error, no porque algo sea más sencillo haya que hacerlo. Y respecto al segundo punto, gracias a Teresa y Antonio hemos cambiado la forma de antiagregar. Ahora mismo no hacemos ningún tratamiento previo, no preparamos a los enfermos, y el día de la intervención, después de pinchar, le ponemos Ingesprin, le subimos la tensión durante todo el procedimiento y le ponemos 5.000 de heparina, y luego cuando hemos hecho la maniobra de la navegación de las ramas, en ese momento hacemos un expert CT, confirmamos que no hay ninguna evidencia de que haya habido ninguna perforación, y en ese momento ponemos el Agrastat, un bolo de Agrastat. Mantenemos la perfusión de Agrastat 24 horas y a las 24 horas le hacemos el pase a ticagrelol y aspirina por vía oral. Les dejamos con ticagrelol y aspirina vía oral un mes, 300 de adiro y el ticagrelol, y al mes rebajamos el adiro a 100, y básicamente eso es lo que hacemos. Yo quería preguntarte sobre la antiagregación en rotos que has comentado.
¿Vosotros creéis que haríais cosas diferentes si utilizáis un intrasacular o si utilizáis balón? ¿Y qué es lo que utilizáis? Porque esa antiagregación que has comentado tú ahora es para no rotos, entiendo. Para no rotos o para aneurismas blister o disecantes que tienes que poner un stent en agudo. Pero a mí me parece interesante una cosa que se ha debatido siempre. Una de las ventajas, yo creo que también aquí hay que decir las cosas como son. Todos estos dispositivos de bifurcación que se han presentado llevan una campaña de marketing muy importante y al principio te intentan vender un producto. El remodeling ya nadie lo vende, lleva 25 años y si lo haces es porque estás convencido en ello. Cuando nos hablan del web, del contour, de estos dispositivos, dicen que no hay que antiagregar. Al principio dicen que no hay que antiagregar. Luego dicen que un poquito de aspirina no le vendría mal. Y yo estoy convencido que poner 2 antiagregantes en estos aneurismas que ha presentado Josean, a mí me gustaría que si me ponen un web en una bifurcación me pongan 2 antiagregantes. Durante un mes, la ventaja probablemente sea que la doble antiagregación no tenga que durar 6 meses o un año. Ahí estoy de acuerdo que es una ventaja, probablemente, pero ¿por qué no poner dos antiagregantes durante un mes? ¿Cuál es vuestra pauta? Nosotros empezamos sin poner antiagregante porque era una de las ventajas, ¿no?, del dispositivo. Pero bueno, luego pones el dispositivo, esperas y ves que, por lo que decía, la superficie de contacto de la sangre con un cuello ancho es grande, la cantidad de metal, aunque no esté en la arteria, es grande y se forman trombos, se pueden formar trombos. Por lo tanto, decidimos ya traer a todos los pacientes con una antiagregación previa de casa, de una semana, con Adiro 100, y lo hacemos así. Y sobre la marcha controlas que durante unos 15-20 minutos después de la colocación del dispositivo, a pesar de la antiagregación, no se generen trombos, que a veces se pueden generar, pues porque asome un poquito el hombro, se genera una pequeña turbulencia, haya un cambio hemodinámico que lo promueva y entonces ahí incluso puedes tener que necesitar la bomba de tirofiban y bueno, no sí, mantener una doble antiagregación tanto tiempo, pues igual un mes, pero luego dejar una antiagregación también durante un tiempo. La antiagregación es importante, yo creo, en estos Yo digo dispositivos. para los agudos, los que tratas rotos. Rotos, es que Entonces quiero saber qué utilizáis en cada caso, qué es lo que utiliza Alberto y qué es lo que utilizas tú de antiagregación en remodeling o en intrasacular. En agudo aspirina, solo aspirina. Y si hay algún fenómeno tromboembólico asociado, como en algún caso con cuello ancho, un bolo de tirofiban. Nosotros en agudo web hemos puesto 2 y no sabría decirte qué pauta de antiagregación hicimos ahora, no recuerdo. Yo creo que ninguna. Lo que me parece honesto de la presentación de Josean y de la idea, que es que estoy totalmente de acuerdo con él. Empezaron diciendo que no había que poner antiagregantes. Ahora se pone uno y se espera a ver si hay algún trombo para poner un segundo, que es lo lógico para que el enfermo vaya bien. Y luego ya se decía que era un single shot treatment, pero ahora ya hay que meter un balón en una rama, con lo cual ya no es la ventaja que decía Antonio y me parece perfecto, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y luego un stent casi seguro que va a ser el siguiente paso. Entonces estamos volviendo a lo que ya sabíamos que iba a ocurrir, que es mejor meter un solo device en vez de estar metiendo varios coils, eso ya depende del operador. Ahora, y además, los estudios de los intrasaculares han introducido un término nuevo para evaluar que es adecuado. Sí, es adecuado. Antes era completo y completo, pero ahora es adecuado. ¿Y cómo sabemos que es adecuado? Dices en cuanto al grado de oclusión. oclusión. Bueno, adecuado ya se considera. Los casos que he puesto son oclusión con los coils completa. hablamos igual también, ¿no? Con los coils también hablamos de adecuado, cuando queda un cuello remanente. ¿Poner satisfactorio? Bueno, no me veía yo defendiendo los dispositivos intrasaculares, pero probablemente porque nuestra experiencia del remodeling y luego posterior implante de stent, sobre todo desde que el catéter balón de doble luz, lo que conocemos son las dificultades del uso del catéter balón y del implante de stent, de las complicaciones que llevan el stent, que en mi opinión son mayores de lo que está publicado y además estoy convencido que a medida, si la gente fuera honesta, saldrían más. Y precisamente por lo que hacemos prácticamente, como esa es nuestra técnica, cuando llegaron estos dispositivos y empezamos a usarlos, primero vimos que tampoco la gente que defendía esta técnica realmente cuando escribe no es absolutamente honesta, todo el mundo pone las virtudes, pero no todas las dificultades y los puntos negros que tiene.
Pero cuando hemos usado los dos, yo creo que sí hay opciones para los dispositivos intrasaculares. Hay anatomía muy desfavorable para la cateterización. La típica, lo que no me vale es comparar un TOP basilar que las ramas salen en ángulo obtuso. Así, eso es muy fácil de cateterizar y ahí se puede usar un balón y poner un stent. El stent apenas va a tener una interferencia hemodinámica, va a ser pequeña, a encontrarte un aneurisma de bifurcación, que el aneurisma es absolutamente irregular, alargado, con las ramas que salen en ángulo agudo y además con curvas, es decir, tipo cuernas. Esa cateterización va a ser técnicamente difícil y riesgo de perforación, tanto del saco como de las ramas, para luego conseguir un relleno con COI, con un stent que el implante del stent va a interferir bastante en esa hemodinámica y las tasas de complicaciones en el momento que interfiere de forma significativa el flujo son más trombogénicos. Lo mismo digo con las técnicas estas de las T, medias T, cruzamos stent. Al final los grandes defensores también han ido reculando hacia poner un solo stent, si es necesario poner un segundo, en un segundo paso. Porque cuanto más modifique el flujo, menos recanalización, más trombogenicidad. El tratamiento de un stent trombosado, en mi opinión, la mayoría de las veces no es por la resistencia al antiagregante, es porque la interferencia que ha generado en esa hemodinámica, en esa bifurcación, y porque no se ha acoplado perfectamente a las paredes del vaso. Y eso a veces se sustituye por un solo dispositivo que va muy bien. Y si esa persona no estamos pensando, no tiene 30 años y vamos a ver un resultado a 50, no hay por qué complicarse. Y luego hay muchos pacientes que la antiagregación es un problema. La antiagregación plantea problemas desde el punto de que empezamos con la hemostasia en la ingle. El riesgo de hemorragia, de complicaciones, aumentan con la antiagregación. Y luego hay personas que, bueno, son personas mayores que ya también tienen riesgo de hemorragia cerebral de forma idiopática, pero con la antiagregación aumenta. Y entonces yo creo que podemos individualizar y que estos dispositivos tienen su hueco. Una cosa es hablar en términos generales, hablar de la idoneidad para la recanalización, pero hay cosas que hay más factores. Se está viniendo Yo este te bando. estoy defendiendo a ti, vamos, eso esto no me faltaba. Respecto a lo que dice Antonio, el asociar un stent se incrementa la tasa de complicaciones. Cuando estuvimos en Cruces, efectivamente, había un 1,5, 2% más de complicaciones al poner el stent frente al remodeling simple. Pero yo creo que esas complicaciones estaban relacionadas con la falta de respuesta al clopidogrel, porque las plaquetas vascas son muy encabronadas. Llevan chapela. Llevan chapela. Y realmente es cierto, depende la antiagregación depende mucho de la población, eso está demostrado. La genética influye en la respuesta, en la degradación del clopidogrel, en el hígado, y eso está demostrado. Yo creo que hay que pasarse ya, olvidarse del clopidogrel, pasar al ticagrelol y este tipo de maniobras, de cambios que aprendí de vosotros, de antiagregar en agudo, yo creo que también han hecho mejorar los resultados. Y en el último análisis que hicimos, la morbimortalidad de los aneurismas no rotos está entre un 2 y un 3% y similar si le pones un stent o si no le pones un stent. Y quisiera aprovechar este debate para preguntar a Paul Stracke. Paul, I would like to make you one question. You are a master in remodeling and you are also a master in stent after remodeling. But we are discussing about the different rate of complications. Of course, we have better long-term follow-ups with a stent afterwards, but does it worth the effort? Do you have, what's the rate of complications related with single remodeling or double remodeling, only remodeling without a stent versus remodeling plus stent? Do you have more complications when you do stenting afterwards, or they are similar? As you said, the rate of long-term stability with the stent is higher, but when we look at the long-term results after bleeding of aneurysms, the rebleeding rate is much lower than we thought, and complications, the stent implantation today through the double lumen balloons is quite easy. We don't have peri-procedural complications, but you need double antiplatelets and you have some problems, and in very few cases also very delayed ischemic complications after years. So when the aneurysm is small and I have a nice result with remodeling alone, I leave it without the stent, more and more. Okay.
Sí. Yo quería decir un par de cosas. Uno, no sé, aquí se ha planteado la disyuntiva entre un dispositivo intrasacular y el remodeling. No se ha hablado nada, ya sé que para vosotros igual es denostado, el papel del flow diverter en los aneurismas de la bifurcación. Que en mi opinión sí que juegan un papel en aquellos aneurismas que nacen una bifurcación que es asimétrica y que tú haces una remodeling del aneurisma y luego pones un flow diverter en la división principal, en la rama gorda, y ese tipo de aneurismas van excelentemente bien con esta técnica, y es una técnica sencilla. Por otro lado, no estoy de acuerdo, Alberto, evidentemente todo el mundo que está empezando tiene que empezar con la remodeling, porque con los aneurismas agudos todo el mundo tiene que saber remodeling. Pero una vez que eso es así, debes emplear la técnica más sencilla para tratar el aneurisma de una manera rápida y con poca morbimortalidad. Y los dispositivos intrasaculares, yo tengo bastante experiencia ahora con el Contour, en el aneurisma adecuado es un procedimiento que tardas media hora, que no estás muy preocupado con la antiagregación, que si va a ser resistente, que si no va a ser resistente, y en la mitad de esos casos, al acabar el procedimiento, el aneurisma está casi ocluido. No, es lo que yo pienso. Bueno. Yo respecto a los aneurismas de la cerebral media bifurcación tratados con flow diverter, la verdad que yo creo que solo hice uno, porque se nos generó un trombo dentro de un saco y para frenar el trombo, para que no fuera la rama principal, le pusimos un flow diverter, nunca se cerró el aneurisma. La técnica esa de que cuando una rama es dominante o no, a mí me parece que es una lotería, yo no lo entiendo, no tengo ninguna forma de predecir cuál no va a ocurrir, cuál no va a ocurrir, pero sí que he visto más de un enfermo que le pones en una bifurcación bastante simétrica y la rama de arriba se cierra. A mí no me gustaría tener 50 años y tener un bypass natural con esa rama, no me gustaría. Creo que si se puede evitar eso, y me parece una lotería. Y por otro lado, si empezamos a poner flow diverter, permíteme, es un poco de coña, pero si empezamos a poner flow diverter para aneurisma de bifurcación, también podemos poner uno en el callado aórtico. O sea, estamos asumiendo que la menor entrada de flujo en el aneurisma va a hacer que ese aneurisma sea menos peligroso. Pero cuando tenemos un resultado de que un 25-30% lo publicado sigue estando el aneurisma ahí, ¿qué le decimos al paciente? ¿Cómo entramos de nuevo en el aneurisma? ¿Le decimos que ya está controlado, que el aneurisma está protegido? No, pero es que si tú unos coils, mi experiencia es que el control de los niveles están casi todos cerrados, o están todos cerrados. Pues, ¿y las ramas permeables? Pues no es no es la experiencia que está publicada. Bueno, si tú tienes cuando se ponen stents con no demasiados hilos, estoy hablando de los stents de 48 hebras, hasta 48, el de Ibomini, esos es extraordinariamente raro que ocluyan la arteria. Aurelio, ojalá fuera así, ojalá un tratamiento tan sencillo como ese fuera el definitivo. Yo no digo que no ojalá el intrasacular lo pongas y se cierra el aneurisma al día siguiente y se permanece, ojalá, pero la realidad y la evidencia demuestra que de momento no es así. Bueno, lo de los flow diverter en bifurcación sería otro tema, la verdad. Y ahí sí que iría yo a cuello con el que defiendo a los flow diverter en las cerebrales medias, en las bifurcaciones. Estoy en contra absoluto de poner flow diverter en bifurcaciones de cerebrales medias o en bifurcaciones de la basilar. Porque cualquier agregado plaquetario te hace isquemia, como nosotros tenemos varios casos de infarto a los 8, a los 10 días, y la zona de geografía y el stent está permeable. Simplemente que pequeños agregados en la malla del stent provocan infarto porque salen ramas perforantes. Eso ha sido simple. Y no puede estar jugando, y es como dice, es jugar a ver si el futuro es favorable o no, cuando tienes medios que lo puedes dejar resuelto en el procedimiento. Pero ese es otro tema. Bueno, vamos, Manu, que ya me lo llevo pidiendo un rato. Perdón. Una pregunta rápida para ponernos de acuerdo a los tres. Que yo creo que es útil para los que luego vamos a comités y nos enfrentamos a neurocirujanos. Cuando a esa pregunta responden, hay que poner un clip porque no antiagregas, y el resultado es mucho más definitivo que con cualquiera de vuestras técnicas, ¿qué contestáis? Que no requiere una cranectomía.
No, yo lo que le respondo es cuáles son los cuántos casos ha hecho y cuáles son los resultados en sus manos. A mí no me vale que ponga la serie del auto, no de Ernest Niemi. Yo tengo unos resultados ya de cientos de aneurismas y le puedo decir al paciente lo que hay. Y el neurocirujano, yo creo que ahora mismo no hay ningún neurocirujano que te pueda plantear eso como una alternativa, pero hay hospitales en los que si el neurocirujano es bueno y el operador endovascular no tiene tanta experiencia, estoy a favor de la cirugía. O sea, la cirugía del aneurisma de la media bien hecha es una cirugía bastante razonable y estamos hablando de un paciente que queda curado. Entonces yo creo que la cirugía no hay que perderla de vista, evitar una cranotomía siempre es una... Pero evitar un tratamiento deficiente, un tratamiento mal manejado, también hay que evitarlo. Por eso cuando hablar con los cirujanos, en ese debate, tú lo que tienes que tener son al menos los mismos resultados que el clínico. Por eso nosotros somos de Balón y Estén, porque yo busco el resultado quirúrgico. Y yo mi defensa contra ellos es, yo tengo tus resultados, los mismos que los tuyos, sin cranectomía. Y es mucho mejor una antiagregación que una cranectomía. Vamos, de aquí, ¿quién se iría a abrir el cráneo? Es que eso me parece una barbaridad. Si tengo los mismos resultados, si mis resultados son claramente inferiores y esto me lleva a un retratamiento, a 2 retratamientos y a un seguimiento de por vida y tengo 40 o 50 años, pues incluso me voy por la cirugía. Yo como paciente. Pero tú tienes que tener de entrada los mismos resultados o mejores que el cirujano. Y luego tu gran virtud es el abordaje. Eso. En nuestro hospital, la verdad es que son ellos los que la mayoría de veces en una sesión nos piden a ver qué podemos hacer con ese aneurisma, ¿no? No se plantea como una yo mejor que tú, ¿no? Oye, puedes hacer algo con este aneurisma y si tienes un caso en el que, bueno, pues a priori un dispositivo intrasaccular o un remodeling o un stent o lo que sea, estimas que, bueno, puedes tener un resultado, adelante. Bueno, ya son las 11, ¿no? Hay algún caso en el que, bueno, pues la morfología, la anatomía es muy irregular, tal. Y dices, oye, mira, yo tampoco puedo ofrecer nada, anda, todo para ti, ¿no? Pero más o menos así es como se establece la discusión, al menos en nuestro caso. Manu, el problema para mí es que al final hay muchos centros, en todos los centros quiere haber un neurocirujano y un neuroradiólogo y al final el problema es el de siempre. Si en un centro hubiera 300 aneurismas, pues no habría ninguna duda. Pero el problema es que hay mucha dispersión y al final... Ahora con el ictus, 4 o 5 tíos por hospital y cuántos aneurismas emboliza cada uno personalmente. Frente a la época antigua, esto es un problema evidente. Entonces, ahí está el problema. ¿Qué cirujano, cuántos clips ha puesto ese neurocirujano que va al comité? ¿Cuántos aneurismas de la cerebral media complejos ha embolizado? Ahí está el rollo. Una pregunta técnica para Alberto. Deduzco que por las imágenes que has puesto de los stents que prefieres usar después del remodeling y luego implantar el stent son los stents trenizados, ¿no? Por su mejor mayor densidad de malla, etc. Y que muchos son compatibles con catetería balón de 0,165. Pero ¿y por qué no poner un flow diverte directamente después del remodeling y coils que te asegura mejor curación del cuello? Y todavía antirradiación la tienes que llevar puesta ya. Buena pregunta en caso de que tú puedas controlar que el stent va a quedar justo enfrente del cuello, pero muchas veces el stent queda enfrente del cuello y del origen de la otra rama. Entonces a mí me daría... También hay perforantes en el segmento M2. En el segmento M2 salen también lentículos triadas laterales y arterias transmedulares de la sustancia blanca. Yo creo que la estabilidad va a ser la misma, la estabilidad no creo que cambie y probablemente el índice de complicaciones tromboembólicas sea mayor. Bueno, me toca hacer un poco más... ahora nos toca la hora de la votación, ¿vale? Así que vosotros vais a ser los árbitros del combate. Alberto. Pues el viejo vuelve. A la derecha, a los puntos. Ahora.